Primer Patricio, como siempre, nada. El viejo Patricio responde, nada a la mañana, nada a la noche. El segundo Patricio responde, nada desde hace 3 días. El viejo los mira y dice, los correos parten, los correos vuelven. Menean la cabeza y dicen nada. El segundo Patricio le responde, se ha recorrido toda la campiña, no hay nada que hacer. ¿Por qué inquietarse por anticipado? Esperemos, quizás vuelva como se fue, dice el primero. Yo lo vi salir del palacio, tenía una mirada extraña, dice el viejo. Yo también. Estaba y le pregunté qué le ocurría, dice el primero. ¿Respondió? Dijo el segundo. Una sola palabra, nada, dijo el primero. Entra el licón comiendo cebollas. El segundo Patricio, un poco nervioso, dice, es inquietante. Vamos, todos los jóvenes son así, dice el primero. Por supuesto, la edad barre con todo, contesta el viejo. ¿Os parece? Dice el segundo. Esperemos que olvide, dice el primero. Claro, por una que se pierde se encuentran 10, dice el viejo. El licón responde, ¿de dónde sacáis que se trata de amor? ¿Y qué otra cosa puede ser? De todos modos, afortunadamente las penas no son eternas. ¿Sois capaz de sufrir más de 1 año? Dice el primero. Yo no, contesta el segundo. Nadie tiene ese poder, contesta el primero. La vida sería imposible, dice el viejo. Ya lo veis, mirad. Perdí a mi mujer el año pasado. Lloré muchísimo y después me olvidé. De vez en cuando siento pena, pero en suma no es nada, dice el primero. Y el viejo Patricio responde, la naturaleza hace bien las cosas. Entra Querreas. Primer Patricio, y Querreas, como siempre, nada. El licón. Bueno, no perdamos la cabeza. Claro, contesta el primero. No perdamos la cabeza, es la hora del almuerzo, dijo el licón. El viejo le contesta, es lógico, más vale pájaro en mano que 100 volando. No me gusta esto, pero todo marcha demasiado bien. El emperador era perfecto, dice Querreas. Sí, era como es debido, escrupuloso e inexperto, contesta el segundo. Pero, ¿qué tenéis y por qué esos lamentos? Nada le impide continuar. Amaba a Drusila, por supuesto, pero, en fin de cuentas, era su hermana. Acostarse con ella ya era mucho, pero trastornar a Roma, porque ha muerto, pasa de la raya, dice el primero. No importa, no me gusta esto, y la huida no me dice nada bueno, dice Querreas. El viejo responde, sí, no hay humo sin fuego. En todo caso, la razón de Estado no puede admitir un incesto que adopta visos de tragedia. Pase el incesto,
pero discreto, dice el primero. ¿Quién nos dice que por Drusila? Contesta Helicón. ¿Y entonces por quién? Dice el segundo. Pues por nadie o por nada. Cuando todas las explicaciones son posibles, no hay en verdad motivos para elegir la más trivial o la más tonta, dice Helicón. Entra el joven Escipión. Quereas se le acerca. Quereas, ¿y? Escipión. Nada todavía. Unos campesinos creyeron verlo anoche cerca de aquí, corriendo entre la tormenta. Quereas vuelve hacia los senadores. Escipión lo sigue. Ya son 3 días, Escipión, dice Quereas. Sí, yo estaba presente, siguiéndole como de costumbre. Se acercó al cuerpo de Drusila, lo tocó con los dedos. Luego, como si reflexionara, se volvió y salió con paso uniforme. Desde entonces lo andamos buscando. Quereas meneando la cabeza. A ese muchacho le gustaba demasiado la literatura. Es cosa de la edad, dice el segundo patricio. Pero no de su rango. Un emperador artista es inconcebible. Tuvimos 1 o 2, por supuesto. En todas partes hay ovejas sarnosas, pero los otros tuvieron el buen gusto de limitarse a ser funcionarios, dijo Quereas. Es más descansado, dijo el primer patricio. Cada uno a su oficio, dijo el viejo. ¿Qué podemos hacer, Quereas? Dijo Escipión. Nada. Esperemos, si no vuelve, habrá que reemplazarlo. Entre nosotros no faltan emperadores, dijo el segundo patricio. No, solo faltan personalidades, dijo el primero. ¿Y si vuelve de mal talante? Dice Quereas. Vamos, todavía es un niño. Lo haremos entrar en razón, dijo el primer patricio. ¿Y si es sordo el razonamiento? Dice Quereas. El primer patricio se ríe. Bueno, ¿no escribí en mis tiempos un tratado sobre el golpe de Estado? Por supuesto, si fuera necesario, pero preferiría que me dejaran con mis libros, dice Quereas. Excusadme, dice Escipión y sale. Está ofuscado, dice Quereas. Es un niño. Los jóvenes son solidarios, dice el viejo. No tiene importancia, dice Helicón. Aparece un guardia. Han visto a Calígula en el jardín del palacio. Todos salen. Helicón. Buenos días, Cayo. Calígula. Con naturalidad. Buenos días, Helicón. Parece fatigado. Calígula. He caminado mucho. Sí, tu ausencia duró largo tiempo. Calígula. Era difícil de encontrar. ¿Qué cosa?
lo que yo quería. ¿Y qué querías? La luna. ¿Qué? Sí, quería la luna. Ah, ¿y para qué? Bueno, es una de las cosas que no tengo. Claro, y ya se arregló todo, ¿no? No, no pude conseguirla. ¡Qué fastidio!, dijo Helicón. Sí, por eso estoy cansado, Helicón. Sí, Cayo. Piensas que estoy loco, ¿no? Bueno, bien sabes que nunca pienso, dijo Helicón. Sí, en fin, pero no estoy loco, y aún más. Nunca he sido tan razonable. Simplemente sentí en mí, de pronto, una necesidad de imposible. Las cosas, tal como son, no me parecen satisfactorias. Es una opinión bastante difundida, dijo Helicón. Es cierto, pero antes no lo sabía, ahora lo sé. El mundo, tal como está, no es soportable. Por eso necesito la luna o la dicha o la inmortalidad. Algo descabellado quizás, pero que no sea de este mundo. Helicón. Es un razonamiento que se tiene en pie, pero en general no es posible sostenerlo hasta el final. Calígula, levantándose, pero con la misma sencillez. Tú no sabes nada. Las cosas no se consiguen porque nunca se las sostiene hasta el fin. Pero quizás baste con permanecer lógico hasta el fin. Lo mira a Helicón y le dice: también sé lo que piensas. Cuántas historias por la muerte de una mujer, ¿no? Pero no es eso. Creo recordar, es cierto, que hace unos días murió una mujer a quien yo amaba. ¿Pero qué es el amor? Poca cosa. Esa muerte no significa nada, te lo juro. Solo es la señal de una verdad que me hace necesaria, la luna. Es una verdad muy simple y muy clara, un poco tonta, pero difícil de descubrir y pesada de llevar. Helicón. ¿Y cuál es la verdad? Calígula, apartado en tono neutro. Los hombres mueren y no son felices. Helicón. Después de la pausa, le dice: vamos, Cayo, es una verdad a la que nos acomodamos muy bien. Mira a tu alrededor, ¿no es eso lo que les impide almorzar? Calígula con súbito estallido. Entonces todo a mi alrededor es mentira y yo quiero que vivamos en la verdad y justamente tengo los medios para hacerlos vivir en la verdad, porque sé lo que le falta. Helicón. Están privados de conocimiento y le falta un profesor que sepa lo que dice. No te ofendas, Cayo, por lo que voy a decirte, pero deberías descansar primero. Calígula, sentándose con dulzura, dice: no es posible, Helicón. Ya nunca será posible. ¿Y por qué no? Dice Calígula: si duermo, ¿quién me dará la luna? Helicón, después de un silencio: eso es cierto. Calígula se levanta con visible esfuerzo. Escucha, Helicón. Oigo pasos y rumor de voces. Guarda silencio y olvida que acabas de verme. He comprendido. Calígula se dirige hacia la salida, se vuelve
y te lo ruego, en adelante, ayúdame. No tengo razones para no hacerlo, Cayo, pero sé pocas cosas y pocas cosas me interesan. ¿En qué puedo ayudarte? En lo imposible. Haré lo que pueda. Calígula sale, entran rápidamente Escipión y Cedonia. Escipión, no hay nadie. ¿No lo viste, Helicón? No. Cedonia, Helicón, ¿de veras no te dijo nada antes de escapar? No, soy su confidente, soy su espectador. Es más prudente. Cedonia, te lo ruego. Helicón, querida Cedonia, Cayo es un idealista. Todo el mundo lo sabe. Sigue su idea, eso es todo. Y nadie puede prever a dónde lo llevará. Pero si me lo permitís, el almuerzo. Y sale. Cedonia se sienta con cansancio. Cedonia. Un guardia lo vio pasar, pero Roma entera ve a Calígula por todas partes. Y Calígula, en efecto, solo ve su idea. Escipión. ¿Qué idea? Cedonia. ¿Cómo puedo saberlo yo, Escipión? Escipión. ¿Drusila? Cedonia. ¿Quién puede decirlo? Pero en verdad la quería. En verdad, es duro ver morir hoy lo que ayer estrechábamos en los brazos. Escipión. ¿Y tú? Oh, yo soy la antigua querida. Escipión. Cedonia, hay que salvarlo. Cedonia. ¿Así que lo amas? Escipión. Lo amo. Era bueno conmigo. Me alentaba y sé de memoria ciertas palabras suyas. Me decía que la vida no es fácil, pero que están la religión, el arte, el amor que inspiramos. Repetía a menudo que hacer sufrir es la única manera de equivocarse. Quería ser un hombre justo. Cedonia, levantándose. Era un niño. Se dirige hacia el espejo y se mira. Nunca tuvo otro Dios en mi cuerpo. Y a este Dios quisiera rezar hoy para que Cayo me fuese devuelto. Entra Calígula. Al ver a Cedonia y a Escipión, vacila y retrocede. En el mismo instante entran por el lado opuesto los patricios y el intendente de palacio. Se detienen, cortados. Cedonia se vuelve. Ella y Escipión corren hacia Calígula. Los detiene con un ademán. El intendente, con voz insegura. Te buscábamos, César. Calígula, con voz breve y cambiada. Ya lo veo. El intendente. Nosotros, es decir, Calígula, brutalmente. ¿Qué queréis? El intendente. Estábamos inquietos, César. Calígula, acercándosele. ¿Con qué derecho? El intendente. Oh, súbitamente inspirado y muy rápido. En fin, de todos modos, bien sabes que debes arreglar algunas cuestiones concernientes al tesoro público. ¿El tesoro? Pero es cierto, claro, el tesoro es fundamental, dice Calígula. El intendente, cierto, César, cierto. Calígula, siempre riendo. Ja, ja. ¿No es verdad, querida? Mirando a Cedonia. Que es muy importante el tesoro, ¿no? Cedonia. No, Calígula, es una cuestión secundaria. Calígula. Pero es que tú no entiendes nada. El tesoro tiene un poderoso interés. Todo es importante. Las finanzas, la moral pública.
la política exterior, el abastecimiento del ejército y las leyes agrarias. Todo es fundamental. Todo está en el mismo plano. La grandeza de Roma y su crisis de artritismo. Me ocuparé de todo. Escúchame un poco, intendente. El intendente: te escuchamos. Los patricios se adelantan. Calígula: me eres fiel, ¿verdad? El intendente, en tono de reproche: César. Calígula: bueno, pues tengo un plan que proponerte. Vamos a revolucionar la economía política en 2 tiempos. Te lo explicaré, intendente, cuando haya salido los patricios. Los patricios salen. Calígula se sienta junto a Cedonia. Calígula: escúchame bien. Primer tiempo. Todos los patricios, todas las personas del imperio que dispongan de cierta fortuna, pequeña o grande, es exactamente lo mismo, están obligados a desheredar a sus hijos y testar de inmediato a favor del Estado. El intendente: pero César. Calígula: no te he concedido aún la palabra. Conforme a nuestras necesidades, haremos morir a esos personajes siguiendo el orden de una lista establecida arbitrariamente. Llegado el momento, podremos modificar esa orden siempre arbitrariamente y heredaremos nosotros. Cedonia: ¿qué te pasa? Calígula: el orden de las ejecuciones no tienen en efecto, ninguna importancia. O más bien, esas ejecuciones tienen todas las mismas importancia, lo que demuestra que no la tienen. Por lo demás, son tan culpables unos como otros. Al intendente le dice: ejecutarás esas órdenes sin tardanza. Todos los habitantes de Roma firmarán los testamentos esta noche. En un mes, a más tardar, los de provincias. Envía los correos. El intendente: César, ¿no te das cuenta? Calígula: escúchame bien, imbécil. Si el tesoro tiene importancia, la vida humana no la tiene, ¿está claro? Todos los que piensan como tú deben admitir este razonamiento y considerar que la vida no vale nada, ya que el dinero lo es todo. Entre tanto, yo he decidido ser lógico y como tengo el poder, veréis lo que os costará la lógica. Terminaré a los opositores y la oposición. Si es necesario, empezaré por ti. El intendente: César, mi buena voluntad no admite duda, te lo juro. Calígula: ni la mía, puedes creerme. La prueba es que consiente en adoptar tu punto de vista y considerar el tesoro público como un objeto de meditación. Es suma, agradéceme, pues intervengo en tu juego y utilizo tus cartas. Además, mi plan, por sencillez, es genial, lo cual cierra el debate. Tienes 3 segundos para desaparecer. Cuento: 1, 2. El intendente desaparece. Cedonia: no te reconozco, es una broma, ¿verdad? Calígula: no, es exactamente eso, Cedonia, es pedagogía. Escipión: no es posible, Cayo. Calígula: justamente. Escipión: no te comprendo.
Justamente, se trata de lo que no es posible, o más bien de hacer posible lo que no lo es. Escipión, pero ese juego no tiene límites, es la diversión de un loco. No, Escipión, es la virtud de un emperador. Se echa hacia atrás con un gesto de fatiga. Ay, hijos míos, acabo de comprender por fin la utilidad del poder. Da oportunidades a lo imposible. Hoy y en los tiempos venideros, mi libertad no tendrá fronteras. Cedonia, tristemente. No sé si hay que alegrarse, Cayo. Calígula, tampoco yo lo sé, pero supongo que de eso habrá que vivir. Entra Quereas. Quereas, supe de su regreso, hago votos por su salud. Calígula, mi salud te lo agradece. Vete, Quereas, no quiero verte. Me sorprendes, Cayo. No te sorprendas. No me gustan los literatos y no puedo soportar la mentira. Si mentimos es sin saberlo muchas veces. No me considero culpable. La mentira nunca es inocente, Quereas, y la vuestra da importancia a los seres y a las cosas. Eso es lo que no puedo perdonaros. Y sin embargo, Calígula, no hay más remedio que abogar por este mundo, si queremos vivir en él. No abogues. La causa está juzgada. Este mundo no tiene importancia, y quien así lo entienda, conquista su libertad. Se levanta. Y justamente os odio porque no sois libres. En todo el Imperio Romano soy el único libre. Regocijaos, por fin ha llegado un emperador que os enseñará la libertad. Vete, Quereas, y tú también, Escipión, pues, ¿qué es la amistad? Id a anunciar a Roma que le ha sido restituida la libertad y que con ella empieza una gran prueba. Salen Calígula. Cedonia, ¿lloras? Calígula, sí, Cedonia. Cedonia, pero al fin, ¿qué ha cambiado? Si es cierto que amabas a Drusila, la amabas al mismo tiempo que a mí y a muchas otras. Eso no basta para que su muerte te arroje 3 días y 3 noches al campo y te devuelva con este rostro enemigo. Calígula se vuelve. ¿Quién te habla de Drusila, loca? ¿No puedes imaginar que un hombre llore por algo que no sea el amor? Cedonia, perdón, Cayo, pero trato de comprender. Los hombres lloran porque las cosas no son lo que deberían ser. Ella se le acerca. Deja, Cedonia. Cedonia retrocede. Pero quédate cerca. Haré lo que quieras. Se sienta. A mi edad se sabe que la vida no es buena. Pero si hay mal en la tierra, ¿a qué querer aumentarlo? Calígula, tú no puedes comprender. ¿Qué importa? Quizás salga de esto. Pero siento subir en mí seres sin nombre. ¿Qué haré contra ellos? Se vuelve hacia Cedonia. Oh, Cedonia,
Yo sabía que era posible estar desesperado, pero ignoraba el significado de esa palabra. Creía, como todo el mundo, que era una enfermedad del alma, pero no. El cuerpo es el que sufre. Me duelen la piel, el pecho, los miembros. Tengo la cabeza vacía y el estómago revuelto. Y lo más atroz es este gusto en la boca. Ni de sangre, ni de muerte, ni de fiebre, sino de todo a la vez. Basta que mueva la lengua para que todo se ponga negro y los seres me repugnen. Qué duro, qué amargo es hacerse hombre. Sedonia, hay que dormir mucho, dejarse llevar y no cavilar más. Velaré tu sueño. Al despertar, el mundo recobrará su sabor para ti. Que tu poder sirva entonces para amar lo que aún puede ser amado. Lo posible también merece una oportunidad. Calígula, pero para eso se necesita el sueño. La despreocupación no es posible. Sedonia, es lo que uno cree cuando está rendido de fatiga. Llega el momento en que la mano vuelve a ser firme. Pero hay que saber dónde posarla. ¿Y qué me importa una mano firme? ¿De qué me sirve este asombro poder si no puedo cambiar el orden de las cosas? Si no puedo hacer que el sol se ponga por el este, que el sufrimiento decrezca y que los que nacen no mueran. No, Sedonia, es indiferente dormir o permanecer despierto si no tengo influencia sobre el orden de este mundo. Sedonia, pero eso es querer igualarse a los dioses. No conozco locura peor. Calígula, también tú me crees loco, ¿no? Y sin embargo, ¿qué es un dios para que yo desee igualarme a él? Lo que deseo hoy, con todas mis fuerzas, está por encima de los dioses. Tomo a mi cargo un reino donde lo imposible es ser rey. No podrás hacer que el cielo no sea cielo, que un rostro hermoso se vuelva feo, un corazón humano insensible. Calígula, quiero mezclar el cielo con el mar, confundir fealdad y belleza, hacer brotar la risa del sufrimiento. Sedonia, erguida delante de él y suplicante, ay, lo bueno y lo malo, lo grande y lo bajo, lo justo y lo injusto. Te aseguro que todo esto no cambiará. Calígula en el mismo tono. Mi voluntad es cambiarlo. Haré a este siglo el don de la igualdad. Y cuando todo esté nivelado, lo imposible, al fin en la tierra, la luna en mis manos, entonces quizás yo mismo esté transformado y el mundo conmigo. Entonces, al final, los hombres no morirán y serán dichosos. Sedonia en un grito, no podrás negar el amor. Calígula, estallando y con voz llena de rabia, el amor. Sedonia la toma por los hombros y la sacude. He aprendido que no es nada. El otro tiene razón, el tesoro público, ¿lo oíste, verdad? Todo empieza con eso. Ah, por fin voy a vivir ahora. Vivir, Sedonia. Vivir es lo contrario de amar. Te lo digo yo, y te invito a una fiesta sin medida, a un proceso general, al más bello de los espectáculos. Y necesito gente, espectadores,
víctimas y culpables. Se precipita hacia el Gon y empieza a darle, sin tregua, golpe redoblado. Calígula, sin dejar de golpear. Hacer entrar a los culpables. Necesito culpables. Y todos son culpables. Quiero que entren los condenados a muerte. Público, quiero tener público. Jueces, testigos, acusados. Todos condenados de antemano. Sonia. Les mostraré lo que nunca han visto el único hombre libre de este imperio. Al sonido del gong, el palacio se llena poco a poco de rumores que aumentan, se acercan voces, ruidos de armas, pasos y pataleos. Calígula se ríe y sigue golpeando. Los guardias entran y salen. Calígula sigue golpeando. Y tú, Cesonia, me obedecerás. Me ayudarás siempre. Será maravilloso. Jura que me ayudarás, Cesonia. Cesonia, enajenada por los golpes del gong, dice: no necesito jurar porque te amo. Calígula, siempre golpeando: harás todo lo que te diga. Cesonia, en el mismo tono: todo, Calígula, pero detente. Calígula golpeando: serás cruel. Cesonia llorando: cruel. Calígula golpeando: fría e implacable. Cesonia: implacable. Calígula, siempre golpeando: también sufrirás. Cesonia: sí, Calígula, pero enloquezco. Entran patricios estupefactos y con ellos las gentes del palacio. Calígula da un último golpe, levanta el mazo, se vuelve hacia ellos y los llama. Calígula, ya fuera de sí, dice: venid todos, acercaos. Mando que os acercáis. Patalea: un emperador exige que os acercáis. Todos avanzan llenos de temor. Venid enseguida. Y ahora acercate, Cesonia. La toma de la mano, la lleva junto al espejo y con el mazo borra frenéticamente una imagen sobre la superficie reunida y se ríe. Nada, ya ves, ni un recuerdo. Todos los rostros se han huido. Nada, nada más. ¿Y sabes lo que queda? Acércate un poco más. Mirad, acercaos, mirad. Se planta delante del espejo en una actitud demente. Cesonia, mirando al espejo con espanto. Calígula. Calígula cambia de tono, apoya el dedo en el espejo y con la mirada súbitamente fija dice con voz triunfante: Calígula. Telón. Primer patricio: insulta a nuestra divinidad. El viejo patricio dice: me llama mujercita, me ridiculiza. Muera. Primer patricio: nos hace correr todas las noches alrededor de su litera cuando sale a pasear por el campo. Segundo patricio: y nos dice que correr es bueno para la salud. El viejo dice: no hay disculpa. Tercer patricio: no, es imperdonable. Primer patricio: Patricio, confiscó tus bienes. Escipión mató a tu padre, Octavio, raptó a tu mujer y ahora la hace trabajar en un prostíbulo. Lépido mató a tu hijo. ¿Vais a tolerar esto? Por mi parte, ya he elegido entre el riesgo y esta vida insoportable. Con el temor y la impotencia no puedo vacilar. Escipión: al matar a mi padre, eligió por mí.
Primer Patricio, ¿dudaréis todavía? Un caballero, estamos contigo. Ha dado al pueblo nuestros asientos en el circo y nos ha obligado a luchar con la plebe para castigarnos mejor después. El viejo Patricio es un cobarde. El segundo Patricio, un cínico. El tercero, un comediante. El viejo es un impotente. Hay un tumulto desordenado, hay blandir de armas, cae una antorcha, se vuelca una mesa, todo el mundo se precipita hacia la salida, pero entra Quereas. Quereas, ¿a dónde corréis de esa manera? Patricio, al palacio. Comprendo, pero ¿querréis que os dejarán entrar? No, es cuestión de pedir permiso. Le pido, ¿quieres cerrar esa puerta? Cierra la puerta, Quereas se acerca a la mesa volcada y se sienta en una de las esquinas, mientras todos se vuelven hacia él. Quereas, no es tan fácil como lo querréis. Amigos míos, el miedo que sentís no puede hacer las veces de coraje y sangre fría. Todo esto es prematuro. Un caballero. Si no estás con nosotros, vete, pero cierra la boca. Quereas, sin embargo, creo que estoy con vosotros, pero no por las mismas razones. Una voz. Basta de charla. Quereas poniéndose de pie. Sí, basta de charla. Quiero las cosas claras, pues aunque estoy con vosotros, no estoy por vosotros, porque vuestro método no me parece bien. No habéis reconocido al verdadero enemigo, ya que le atribuís pequeños motivos. Solo los tiene grandes y corréis a la perdición. Vedlo antes todo como es. Podréis combatirlo mejor. Una voz. Lo vemos como es. El más insensato de los tiranos. Quereas, no. Ya no conocimos emperadores locos. Pero este no es bastante loco. Y lo detesto, pues sabe lo que quiere. Primer Patricio. Quiere la muerte de todos nosotros. Quereas, no, porque eso es secundario. Pone su poder al servicio de una pasión más elevada y mortal. Nos amenaza en lo más profundo que tenemos. Y sin duda, no es la primera vez que entre nosotros un hombre dispone de poder sin límites. Pero, por primera vez, lo utiliza sin límites, hasta negar el hombre y el mundo. Esto es lo que me aterra en él y lo que quiero combatir. Perder la vida es poca cosa y no me faltará valor cuando sea necesario. Pero ver cómo desaparecer el sentido de esta vida, la razón de nuestra existencia, es insoportable. No se puede vivir sin razones. Primer Patricio. La venganza es una razón. Quereas, sí, y la compartiré con vosotros, pero sabed que no lo hago para ponerme de parte de vuestras pequeñas humillaciones. Lo hago para luchar contra una gran idea cuya victoria significaría el fin del mundo. Puedo admitir que os pongan en ridículo. No puedo aceptar que Calígula haga lo que sueña y todo lo que sueña.
transforma su filosofía en cadáveres y, para desgracia nuestra, es una filosofía sin objeciones. No queda otro remedio que golpear cuando la refutación no es posible. Una voz. Entonces hay que obrar. Quereas. Hay que obrar, pero no destruiréis esa potencia injusta, afrontándola mientras está en pleno vigor. Se puede combatir la tiranía, pero hay que emplear astucia con la maldad desinteresada. Es preciso seguirle la corriente, esperar que la lógica se convierta en demencia. Pero una vez más, y no hablo sino por honestidad, sabed que estoy con vosotros durante un tiempo. No serviré después a ninguno de vuestros intereses, deseoso tan solo de recobrar la paz en un mundo de nuevo coherente. No me mueve la ambición, sino un miedo razonable, el miedo a ese lirismo inhumano ante el cual mi vida no es nada. Primer Patricio, adelantándose. Creo haber comprendido más o menos, pero lo esencial es que en tu opinión, como la nuestra, las bases de la sociedad están minadas. Para nosotros, ¿verdad? La cuestión es ante todo moral. La familia tiembla, el respeto al trabajo se pierde, la patria entera está entregada a la blasfemia. La virtud nos pide socorro. ¿Nos negaremos a escucharla? Conjurados, ¿aceptaréis que los patricios se vean obligados a correr todas las noches alrededor de la litera del César? Segundo Patricio. ¿Permitiréis que los llamen mi querida? Una voz. ¿Que les quiten sus mujeres? Otra. ¿Y su dinero? No, dijo el clamor general. Primer Patricio. Quereas, has hablado bien. Asimismo, hiciste bien en calmarnos. Es demasiado pronto para obrar. El pueblo aún estaría contra nosotros. ¿Quieres esperar con nosotros el momento oportuno? Quereas, sí, dejemos que Calígula continúe. Por el contrario, alentémoslo, organicemos su locura. Llegará el día en que esté solo frente a un imperio lleno de muertos y de parientes de muertos. Clamor general, afuera, trompetas, silencio, luego de boca en boca un nombre, Calígula. Entran Calígula y Cedonia, seguidos por Helicón y soldados. Escena muda. Calígula se detiene y mira a los conjurados. Va de uno a otro en silencio. A uno le arregla un bucle, retrocede para contemplar a otro, los mira una vez más, se pasa la mano por los ojos y sale sin decir una palabra. Cedonia, ¿peleabais? Quereas, peleábamos. Cedonia, siempre irónica, ¿y por qué peleabais? Por nada. Entonces no es cierto. ¿Que no es cierto? No peleabais.
entonces no peleábamos. Cedonia, ¿acaso fuera preferible ordenar las habitaciones? Calígula detesta el desorden. Helicón, acabaréis por sacar de sus casillas a ese hombre. El viejo dice, pero ¿qué le hemos hecho? Helicón, nada, justamente es inaudito ser insignificantes hasta tal punto. Termina por resultar insoportable. Poneos en el lugar de Calígula. Naturalmente, ¿con qué? Conspirando un poquito, ¿no? El viejo, vamos, eso es falso. ¿Qué es lo que cree Calígula? Helicón, no lo cree, lo sabe, pero supongo que en el fondo lo desea un poco. Vamos, ayudemos a reparar el desorden. Se ponen a la tarea, Calígula entra y observa. Calígula, al viejo Patricio. Buenos días, mi querida. A los otros. Señores, me aguarda una ejecución, pero he decidido cobrar fuerzas en tu casa antes que leas. Acabo de dar órdenes para que nos traigan víveres. Mucio me ha permitido invitar a tu mujer. Rufio tiene la suerte de que yo siempre esté tan dispuesto a sentir hambre. Rufio es el caballero que ha de morir. No me preguntáis por qué ha de morir. Vamos, veo que os volvéis inteligentes. Mordisquea una aceituna. Acabasteis por comprender que no es necesario haber hecho algo para morir. Deja de mordisquear y mira a los invitados con aire burlón. Soldados, estoy contento de vosotros. Entra la mujer de Mucio. Vamos, sentémonos. Al azar, nada de protocolo. Todo el mundo se sienta. Con todo, ese Rufio tiene suerte. Y estoy seguro de que no aprecia esta pequeña tregua. Sin embargo, unas horas ganadas a la muerte son inestimables. Come, los otros también. Es evidente que Calígula se comporta mal en la mesa. Nada lo obliga a arrojar los carozos de las aceitunas en el plato de unos vecinos inmediatos, ni a escupir los restos de carne en el plato, ni a escarbar los dientes con las uñas, ni a rascarse la cabeza frenéticamente. Son hazañas que hará, sin embargo, durante la comida, con sencillez, pero bruscamente deja de comer y mira a uno de los convidados, Lépido, con insistencia. Calígula, brutalmente. Parece de mal humor. ¿Será porque hice morir a tu hijo? Lépido, con la garganta apretada. No, callo, al contrario. Calígula, resplandeciente. ¿Al contrario? Ah, ¿cómo? Me gusta que el rostro desmienta las inquietudes del corazón. Tu rostro está triste. Pero, ¿y tu corazón? Al contrario, ¿verdad, Lépido? Lépido, al contrario, César. Calígula, ay, Lépido, a nadie quiero más que a ti. Riámonos juntos, ¿quieres? Y cuéntame algo divertido. Lépido, que ha sobreestimado su fuerza. Callo. Calígula, bueno. Contaré yo entonces. Pero te reirás, ¿no? Es cierto, Lépido, con mirada maligna, aunque más no sea por tu segundo hijo. De nuevo risueño. Por otra parte, no estás de mal humor. Bebe, luego dictando.
al... Vamos, le pido con cansancio. Al contrario, Cayo, Calígula. En buena hora, bebe. Ahora escucha. Había una vez un pobre emperador a quien nadie quería. Él, que amaba a Lépido, hizo matar al hijo más pequeño de este para arrancarse ese amor del corazón. Naturalmente no es cierto. Gracioso, ¿verdad? No te ríes. Nadie se ríe. Escuchad entonces. Quiero que todo el mundo ría. Tú, Lépido, y todos los demás, levantaos y reír. Golpeando la mesa. Los quiero oír. Quiero veros reír. Todo el mundo se levanta durante la escena entera, los actores, todo el mundo se levanta, salvo Calígula y Cedonia. Actuarán como títeres. Calígula, tendiéndose en el lecho resplandeciente con una risa irresistible. No, pero miraos, Cesonia. Nada, la honestidad, la respetabilidad, el qué dirán, la sabiduría de las naciones, nada significa ya nada. Todo desaparece ante el miedo. El miedo, Cesonia? Ese hermoso sentimiento, sin mezcla, puro y desinteresado. Uno de los pocos que obtienen su nobleza del vientre. Se pasa la mano por la frente y bebe en tono amistoso. Ahora hablemos de otra cosa. Vamos, Quereas. Estás muy silencioso. Quereas, estoy dispuesto a hablar, Cayo, en cuanto lo permitas. Calígula. Perfecto. Entonces cállate. Me gustaría oír a vuestro amigo Mucio. Mucio. A tus órdenes, Cayo. Calígula. Bueno, pues háblanos de tu mujer y empieza por mandarla a mi derecha. La mujer de Mucio se acerca a Calígula. Mucio, te estamos esperando. Mi mujer, pero yo la quiero. Risa general. Claro, amigo, claro, pero qué vulgar. Ya tiene a la mujer a su lado y le lame distraído el hombro izquierdo. Calígula, cada vez más a sus anchas. En realidad, cuando entré, estabais conspirando, ¿no es así? Marchaba la conspiracioncita, El viejo dice, Cayo, ¿cómo puedes? Calígula, no tiene importancia, preciosa. La vejez es así, no tiene importancia de veras. Sois incapaces de un acto valiente. Ahora, recuerdo que debo resolver algunas cuestiones de Estado, pero antes demos satisfacción a los deseos imperiosos que nos crea la naturaleza. Se levanta y lleva a la mujer de Mucio a una habitación vecina. Mucio hace un ademán de levantarse. Cesonia amablemente le dice, oh, Mucio, ¿volvería a tomar de este vino excelente? Mucio, dominado, le sirve en silencio. Momento penoso, las sillas crujen. El diálogo siguiente es un poco acompasado. Cesonia, bueno, Quereas, y si me dijeras ahora por qué luchabais hace un rato. Quereas, fríamente. Todo fue, Cesonia, porque discutíamos sobre si la poesía debe ser asesina o no. Cesonia, es muy interesante.
Sin embargo, excede mi entendimiento de mujer, pero me admira que vuestra pasión por el arte os lleve a cambiar golpes. Querías siempre frío, es cierto, pero Calígula me decía que no hay pasión profunda sin cierta crueldad. Cesonia comiendo. Hay cierta verdad en esa opinión, ¿no os parece? El viejo patricio le contesta. Calígula es un fino psicólogo. El primer patricio, dice, nos habló con elocuencia del coraje. Y el segundo responde, debería resumir todas sus ideas, sería inestimable. Querías, dice, sin contar que le proporcionaría una distracción, pues es evidente que la necesita. Cesonia, siempre comiendo, le responde, os encantará saber que lo pensó y está escribiendo en este momento un gran tratado. Entran Calígula y la mujer de Mucio. Calígula, Mucio, te devuelvo a tu mujer, pero perdonadme, tengo que dar algunas instrucciones. Sale rápidamente, Mucio, pálido, se ha puesto. Cesonia a Mucio, que ha permanecido de pie. Ese gran tratado igualará a los más célebres, Mucio, no lo dudamos. Mucio mirando siempre la puerta por la cual ha desaparecido Calígula. ¿Y de qué se trata, Cesonia? Cesonia, indiferente, responde, es superior a mi entendimiento. Quería, entonces dice, entonces debemos inferir que trata del poder asesino de la poesía. Así es, así creo. El viejo patricio, con jovialidad, dice, bueno, eso lo distraerá, como decía Quereas. Cesonia, sí, preciosa, pero lo que sin duda os molestará un poco es el título de la obra. Quereas, ¿y cuál es? Cesonia, la espada. Entra rápidamente Calígula. Perdonad, pero los asuntos de Estado son urgentes, le dice al intendente. Intendente, harás cerrar los graneros públicos. Acabo de firmar el decreto. Lo encontrarás en la cámara. El intendente, pero mañana habrá hambre, dijo Calígula. El intendente, pero el pueblo va a protestar. Digo que habrá hambre mañana. Todo el mundo conoce el hambre. Es una calamidad. Mañana habrá calamidad. Y detendré la calamidad cuando se me plazca. Después de todo, no tengo tantos modos de probar que soy libre. Siempre se es libre a expensas de alguien. Es fastidioso, pero normal. Aplicad este pensamiento a los celos y veréis. Con todo, qué feo es ser celoso. Sufrir por vanidad y por imaginación. Ver a la mujer de uno y lo ojea a Mucio. Mucio aprieta los puños y abre la boca. Calígula muy rápido le dice, comamos señores, sabéis que trabajamos firme con el licor. Estamos perfeccionando un tratadito sobre la ejecución. Ya me diréis qué tal. Y el licor responde, suponiendo que os pidan vuestra opinión. Calígula,
Seamos generosos, Helicón. Descubrámosle nuestros secretitos. Vamos, sección tercera. Helicón se pone de pie y recita mecánicamente. La ejecución alivia y libera. Es tan universal, fortalecedora y justa en sus aplicaciones como en una intención. Muere el que es culpable, se es culpable por ser súbdito de Calígula. Ahora bien, todo el mundo es súbdito de Calígula. Luego todo el mundo es culpable, de donde resulta que todo el mundo muere. Es cuestión de tiempo y de paciencia. Calígula riendo. ¿Qué os parece? Paciencia, ¿eh? ¡Qué hallazgo! ¿Queréis que os lo diga? Es lo que más admiro en vosotros. Ahora, señores, podéis disponer. Quereas ya no os necesita. Sin embargo, que se quede Cesonia y Lépido. Merella también. Quisiera discutir con vosotros la organización de mi prostíbulo. Me causa grandes preocupaciones. Los otros salen lentamente. Calígula sigue a Mucio con la mirada. Quereas, a tus órdenes, Cayo. ¿Hay algo que no marcha? ¿El personal es malo? Calígula, no, pero las entradas no son buenas. Merella, hay que aumentar las tarifas. Calígula, Merella, acabas de perder una ocasión de callarte. Dada tu edad, estas cuestiones no te interesan y no te pido opinión. Entonces, ¿por qué me has hecho quedarme? Porque enseguida necesitaré una opinión desapasionada. Merella se aparta. Quereas, si puedo hablarte del asunto con pasión, Cayo, diré que no hay que tocar las tarifas. Calígula, naturalmente, claro, pero necesitamos aumentar las ganancias. Y ya expliqué mi plan a Cesonia, quien os lo expondrá. He bebido demasiado vino y empiezo a tener sueño. Se tiende y cierra los ojos. Cesonia, es muy sencillo. Calígula crea una nueva condecoración. Quereas, no veo la relación. Cesonia, sin embargo la hay. Esta distinción contribuirá a la orden del héroe cívico. Recompensará a aquellos ciudadanos que más hayan frecuentado el prostíbulo de Calígula. Quereas, es luminoso. Cesonia, olvidaba decir que la recompensa se otorga todos los meses, después de examinar los bonos de entrada. El ciudadano que no haya obtenido una condecoración al cabo de 12 meses es desterrado o ejecutado. Lépido, ¿por qué? O ejecutado. Cesonia, porque Calígula dice que eso no tiene ninguna importancia. Lo esencial es que él pueda elegir. Quereas, bravo, el tesoro público sale hoy a flote. Calígula abre a medias los ojos y ve que el viejo Merella, aparte, saca un fresquito y bebe un trago. Calígula, ¿qué bebes, Merella? Es para el asma, Cayo. Calígula se le acerca apartando a los otros y le huele la boca. No, es un contraveneno. Merella, pero no, Cayo, ¿quieres burlarte? Me ahogo de noche y ya hace mucho que me cuido. Calígula, así que tienes miedo de que te envenenen. Merella, ¿el asma? No, llamemos a las cosas por su nombre. ¿Temes que te envenene? ¿Sospechas de mí? ¿Me espías?
No, por todos los dioses. Sospechas de mí, en cierto modo desconfías de mí. Cayo. Calígula con rudeza. Responde. Si tomas un contraveneno, me atribuyes la intención de envenenarte. Merella, sí. Quiero decir no. Calígula, ¿y no bien crees que decir envenenarte haces todo lo necesario para oponerte a esa voluntad? Silencio. Desde el comienzo de la escena, Cesonia y Quereas se han retirado al fondo. Solo Lépido sigue el diálogo con expresión angustiada. Calígula, cada vez más preciso. De este modo son dos crímenes y una alternativa de la que no saldrás. O yo no quería hacerte morir y sospechas injustamente de mí, o lo que querías y tú, insecto, te opones a mis proyectos. Una pausa. Calígula contempla satisfecho al anciano. Merella? ¿Qué me dices de esta lógica? Merella. Es rigurosa, Cayo, pero no se aplica al caso. Calígula. Y tercer crimen. Tomas por un imbécil. Siéntate y escucha bien. Sentaos todos. A Merella. De estos tres crímenes, solo uno te honra. El segundo, porque el hecho de atribuirme una decisión y contradecirla implica una rebeldía en ti. Eres un conductor de hombres, un revolucionario. Está bien, te quiero mucho, pero eso será condenado por tu segundo crimen. Morirás virilmente por haberte rebelado. Durante todo el discurso, Merella se achica poco a poco en su asiento. Calígula le dice: no me lo agradezcas, es muy natural. Toma y le tiende una ampolla y le dice amablemente: bebe este veneno. Merella, sacudido por los sollozos, rehúsa con la cabeza. Calígula, impacientándose: vamos, vamos. Merella intenta entonces huir, pero Calígula, con un salto salvaje, lo alcanza en medio del escenario, lo arroja en un asiento bajo y después de una lucha de algunos instantes, le hunde la ampolla entre los dientes y la rompe a puñetazos. Tras unos sobresaltos, con el rostro lleno de agua y sangre, Merella muere. Calígula se levanta y se enjuaga maquinalmente las manos. Calígula a Cesonia, dándole un fragmento de la ampolla de Merella. ¿Qué es? ¿Un contraveneno? Cesonia, con calma. No, Calígula, es un remedio contra el asma. Calígula, mirando a Merella después de un silencio. No importa, es lo mismo. Un poco antes, un poco después. Sale bruscamente con aire atareado, siempre enjuagándose las manos. Lépido, aterrado. ¿Qué hacer? Cesonia. Primero retirar el cuerpo, creo. Es demasiado fe. Quereas y Lépido cargan el cuerpo y lo sacan entre bastidores. Lépido a Quereas: habrá que darse prisa. Quereas: tenemos que ser 200. Entra el joven Escipión a ver a Cesonia, intenta marcharse. Cesonia: ven aquí. El joven Escipión: ¿qué quieres? Acércate. Le levanta la barbilla y lo mira a los ojos. Cesonia: ¿mató a tu padre? Sí. ¿Lo odias?
Sí. ¿Quieres matarlo? Sí. Entonces, ¿por qué me lo dices? Porque no temo a nadie. Matarlo o que me maten son dos maneras de terminar. Además, tú no me traicionarás. Cesonia, tienes razón, no te traicionaré, pero quiero decirte algo, o más bien quisiera hablar a lo mejor de ti mismo. El joven Cipión, lo mejor de mí mismo es el odio. Escúchame tan solo. La palabra que quiero decirte es a la vez difícil y evidente, pero es una palabra que si fuera realmente escuchada, realizaría la única revolución definitiva en este mundo. El joven Cipión, entonces dila. Cesonia, todavía no. Piensa primero en el rostro convulsionado de tu padre, cuando le arrancaban la lengua. Piensa en aquella boca llena de sangre y en aquel grito de bestia torturada. Sí. Ahora piensa en Calígula. Sí. Escucha ahora. Trata de comprenderlo. Sale dejando desamparado al joven Escipión y entra Helicón. Helicón, Calígula me sigue. El joven Escipión. Helicón, ayúdame. Es peligroso, Paloma, y no entiendes nada de poesía. Podrías ayudarme, sabes muchas cosas. Sé que los días pasan y que hay que apresurarse a comer. También sé que podrías matar a Calígula y que él no lo vería con malos ojos. Entra Calígula y sale Helicón. Calígula. Ah, eres tú. Se detiene, en cierto modo, como si buscara plomo. Hace tiempo que no te veo. Acercándose lentamente. ¿Qué haces? ¿Sigues escribiendo? ¿Puedes mostrarme tus últimas obras? El joven Escipión, incómodo también, dividido entre el odio y no sabe qué. He escrito poemas, César. ¿Sobre qué? No sé, César, sobre la naturaleza, creo. Hermoso tema y vasto. ¿Qué te ha hecho la naturaleza? Me consuela de no ser César. Ah, ¿y crees que podrías consolarme de serlo? Bueno, ha curado heridas más graves. ¿Heridas? ¿Los dices con maldad? Es porque he matado a tu padre. Si supieras, sin embargo, qué justa es esa palabra, heridas. No hay como el odio para que las personas se vuelvan inteligentes. He contestado a tu pregunta sobre la naturaleza, Calígula. Calígula se sienta, mira a Escipión, luego le toma bruscamente las manos y lo trae a la fuerza a sus pies. Le sujeta el rostro entre las manos. Recítame tu poema. Por favor, César, no. ¿Por qué? No lo he traído. No. ¿No lo recuerdas? No. Dime por lo menos de qué se trata. En él hablaba de cierto acuerdo. ¿De la tierra y el pie? Sí, más o menos eso, y también de la línea de las colinas romanas y de ese sosiego fugitivo, turbador,
que a ella lleva la noche. Del grito de los vencejos en el cielo verde. Sí, también. Y de ese momento sutil en el que el cielo aún lleno de oro bruscamente gira y nos muestra un instante la otra faz colmada de estrellas resplandecientes. De ese olor a humo, árboles y aguas que sube entonces de la tierra hacia la noche. El joven Escipión, el grito de las cigarras y la declinación del calor, los perros, el rodar de los últimos carros, las voces de los granjeros y los caminos inundados de sombras entre los lentiscos y los olivares, dice Calígula. Sí, todo eso, pero ¿cómo te has enterado? Calígula estrechando contra sí al joven. No sé, quizás porque nos gustan las mismas verdades. El joven estremecido esconde la cabeza en el pecho de Calígula. Oh, ¿qué importa si todo adopta en mí el rostro del amor? Calígula, acariciándolo, le dice: es la virtud de los grandes corazones, Escipión. Sí, por lo menos pudieras conocer tu transparencia, pero conozco demasiado la fuerza de mi pasión por la vida. No le bastará la naturaleza. Tú no puedes comprenderlo, eres de otro mundo. El joven le contesta: puedo comprender. Y Calígula le dice: no, eso que hay en mí, ese lago de silencio, esas hierbas podridas, cambiando bruscamente de tono. Tu poema ha de ser hermoso, pero si quieres mi opinión. El joven, siempre estremecido: sí. Calígula le contesta: a todo eso le falta sangre. Escipión, como picado por una víbora, se echa bruscamente hacia atrás y mira a Calígula con horror. Sigue retrocediendo y habla con voz sorda frente a Calígula, a quien mira con intensidad. Y le dice: ah, monstruo, monstruoso infecto, otra vez has representado, acabas de hacer una comedia, ¿eh? ¿Y estás contento contigo mismo? Calígula, con un poco de tristeza: hay algo de verdad en lo que dices. Hice comedia. El joven, en el mismo tono, le contesta: ¿qué corazón hediondo y sangriento has de tener? Oh, cómo deben torturarse tanto mal y tanto odio. Calla, calla ahora, le dice Calígula. Cómo te compadezco y cómo te odio. Calígula le responde: calla. Y el joven sigue: ¿y qué soledad inmunda ha de ser la tuya? Calígula, estallando, se arroja sobre él, lo toma del cuello y lo sacude. ¿Soledad? ¿Acaso tú conoces la soledad? ¿La de los poetas y la de los impotentes? ¿Soledad? ¿Pero cuál? Ah, ¿no sabes que nunca se está solo y que a todas partes nos acompaña el mismo peso de porvenir y pasado? Los seres que hemos matado están con nosotros y con esos sería fácil, pero lo que hemos querido, los que no hemos querido
y los que nos quisieron, los pasares, el deseo, la amargura y la dulzura, las prostitutas y las pandillas de los dioses, lo suelta y retrocede hasta su sitio. Solo, sí, por lo menos en lugar de esta soledad envenenada de presencias que es la mía, pudiera gustar la verdadera, el silencio y el temblor de un árbol, sentado con súbito cansancio. La soledad no es Escipión, la puebla un crujir de dientes, y en toda ella resuenan ruidos y clamores perdidos. Y junto a las mujeres que acaricio cuando la noche se cierra sobre nosotros, y lejos por fin de mi carne satisfecha, creo asir un poco de mí mismo entre la vida y la muerte. Mi soledad entera se llena del agrio olor del placer en las axilas de la mujer que aún naufraga a mi lado. Parece extenuado, largo silencio. El joven Escipión pasa detrás de Calígula y se acerca, vacilante. Tiende una mano hacia Calígula y le apoya en su hombro. Calígula, sin volverse, la cubre con una de las suyas. El joven Escipión dice: todos los hombres tienen una dulzura en la vida. Eso los ayuda a continuar. A ella recurren cuando se sienten demasiado gastados. Calígula le responde: es cierto. Y el joven dice: ¿no hay, pues, en la tuya nada semejante? La proximidad de las lágrimas, un refugio silencioso. Dice Calígula: sí, a pesar de todo. ¿Y qué es? Lentamente Calígula responde: el desprecio. Telón. Helicón. Acercaos, acercaos. Una vez más los dioses han bajado a la tierra. Cayo César y Dios, llamado Calígula, les ha prestado su forma humana. Acercaos, groseros mortales, el milagro sagrado se opera ante vuestros ojos. Por un favor especial al reino bendito de Calígula, los secretos divinos se ofrecen a todos los ojos címbalos. Cesonia. Acercaos, señores, adorad y dad vuestro óbolo. El misterio celestial hoy está al alcance de todos los bolsillos. Címbalos. Helicón. El Olimpo y sus entretelones, sus intrigas, sus pantuflas y sus lágrimas. Acercaos, toda la verdad sobre los dioses. Cesonia. Adorad y dad vuestro óbolo. Acercaos, señores, va a empezar la función. Helicón. Una reconstrucción de impresionante veracidad, una realización sin precedentes. Los decorados majestuosos del poder divino traídos a la tierra, una atracción sensacional y desmesurada. El rayo. Los esclavos encienden fuegos greciscos. El trueno. Hacen rodar un tonel lleno de guijarros. El mismo destino en su marcha triunfal. Acercaos y temblad.
corre la colgadura y Calígula, disfrazado de Venus, grotesca, aparece sobre un pedestal. Calígula: hoy soy Venus. Cesonia: la adoración comienza. Protesnaos. Todos salvo Escipión se protesnan. Y repetid conmigo la oración sagrada a Calígula Venus, diosa de los dolores y la danza. Cesonia: nacida de las olas, toda viscosa y amarga entre la sal y la espuma. Los patricios: nacida de las olas, toda viscosa y amarga entre la sal y la espuma. Cesonia: tú, que eres como la risa y el pesar. Los patricios: tú, que eres como la risa y el pesar. Cesonia: el rencor y el impulso. El rencor y el impulso. Cesonia: enséñanos la indiferencia que hace renacer los amores. Los patricios: enséñanos la indiferencia que hace renacer los amores. Intrúyenos, Cesonia dice, intrúyenos sobre la verdad de este mundo, que consiste en no tenerla. Los patricios: intrúyenos sobre la verdad de este mundo, que consiste en no tenerla. Cesonia: y concédenos fuerza para vivir a la altura de esta verdad sin igual. Y concédenos fuerza para vivir a la altura de esta verdad sin igual. Cesonia: pausa. Cesonia: colmanos de tus dones, extiende sobre nuestros rostros tu cruel imparcial, tu odio objetivo, abre por encima de nuestros ojos tus manos llenas de flores y de crímenes. Los patricios: tus manos llenas de flores y de crímenes. Cesonia: acoge a tus hijos extraviados, recíbelos en el desnudo asilo de tu amor indiferente y doloroso. Danos tus pasiones sin objeto, tus dolores privados de razón y tus alegrías sin porvenir. Los patricios: y tus alegrías sin porvenir. Cesonia: tú, tan vacía y tan ardiente, inhumana pero tan terrenal, embriáganos con el vino de tu equivalencia y sácianos para siempre en tu corazón, negro y salino. Los patricios: embriáganos con el vino de tu equivalencia y sácianos para siempre en tu corazón, negro y salino. Cuando los patricios pronuncian la última frase, Calígula, hasta entonces inmóvil, resopla y dice con voz estentórea: concedido, hijos míos, vuestros ruegos serán satisfechos. ¡Alto! Ven aquí, muchacho, dice Calígula. Adorar está bien, pero mejor es enriquecer. Gracias. Así está bien. Si los dioses no tuvieran otras riquezas que el amor de los mortales, serían tan pobres como el pobre Calígula. Y ahora, señores, podéis marcharos y difundir por la ciudad el asombroso milagroso que habéis presenciado. Habéis visto a Venus, lo que se dice ver con vuestros propios ojos, y Venus os ha hablado. Id, señores, un momento. Al salir, tomad por el pasillo de la izquierda, en el de la derecha, aposté guardias para que os asesinaran. Los patricios salen con mucha prontitud y un poco de desorden. Los esclavos y los músicos desaparecen. Helicón amenaza a Escipión con el dedo. Helicón: Escipión, otra vez haciéndote el anarquista. Escipión a Calígula: has blasfemado, Cayo. Calígula: ¿qué puede significar eso? Mancillas el cielo después de ensangrentar la tierra. Este joven adora las grandes palabras. Va a acostarse
en un diván. Cesonia, muy tranquila. ¿Cómo te conduces, muchacho? Hay en este momento en Roma hombres que mueren por discursos mucho menores elocuentes. Escipión, he resuelto decidir la verdad, callo. Cesonia, bueno, Calígula, era lo que faltaba a tu reinado, una bella figura moral. Calígula, así que crees en los dioses, Escipión. No, no creo. Entonces no comprendo. ¿Por qué eres tan rápido para descubrir las blasfemias? Puedo negar una cosa sin creerme obligado a mancharla o a quitar a los demás el derecho de creer en ella. Pero eso es modestia, modestia de verdad, dice Calígula. Oh, querido Escipión, qué contento estoy de ti, qué envidioso, ¿sabes? Porque es el único sentimiento que acaso no experimenté jamás. Escipión, no me envidias a mí, sino a los mismos dioses. Calígula, si lo permites, eso será el gran secreto de mi reinado. Todo lo que se me puede reprochar hoy es haber hecho otro pequeño progreso en la vía del poder y de la libertad. Para un hombre que ama el poder, hay en la rivalidad de los dioses algo irritante. La he suprimido, he probado a esos dioses ilusorios que un hombre, si se lo propone, puede ejercer sin aprendizaje el ridículo oficio que ellos desempeñan. Escipión, esa es la blasfemia, Cayo. No, Escipión, es clarividencia. Simplemente he comprendido que hay una sola manera de igualarse a los dioses. Basta ser tan cruel como ellos. ¿Basta convertirse en tirano, Calígula? ¿Qué es un tirano, Escipión? Un alma ciega, Calígula. No es seguro, Escipión. Pero un tirano es un hombre que sacrifica pueblos a sus ideas o a su ambición. Yo no tengo ideas y ya no me queda nada que solicitar en materia de honores y poder. Si ejerzo el poder es para compensar, ¿qué? La estupidez y el odio de los dioses. El odio no compensa el odio, el poder no es una solución, y conozco una sola manera de contrabalancear la hostilidad del mundo. A ver cuál, dice Calígula. La pobreza. Calígula, arreglándose los pies. Tendré que probarla también. Escipión, mientras tanto, muchos hombres mueren a tu alrededor. Calígula, ¿tan poco se sintió realmente? ¿Sabes cuántas guerras he rechazado? No, 3. ¿Y sabes por qué las rechacé? Escipión, porque te importa un bledo la grandeza de Roma. No, porque respeto la vida humana. Te burlas de mí, Cayo, ¿no? O por lo menos la respeto más que a un ideal de conquista. Pero es cierto que no la respeto más que a mi propia vida. Y si me resulta tan fácil matar, es porque no me resulta difícil morir. No, cuanto más lo pienso, más me convenzo de que no soy un tirano. Escipión, ¿qué importa si no cuesta tan caro como si lo fueras? Calígula, con un poco de impaciencia, si supieras contar, sabrías que la menor guerra emprendida por un tirano razonable os costaría 1000 veces más caro que los caprichos de mi fantasía. Escipión, pero por lo menos sería razonable y lo esencial es comprender. Calígula, nadie comprende al destino y por eso me erigí en destino.
He adoptado el rostro estúpido e incomprensible de los dioses. Eso es lo que tus compañeros de hace un momento han aprendido a adorar. Y esa es la blasfemia, Cayo. No, Escipión, es arte dramático. El error de todos esos hombres reside en no creer bastante en el teatro. Si no fuera por eso, sabrían que a todo hombre le está permitido representar las tragedias celestiales y convertirse en Dios. Basta endurecer el corazón. Escipión, tal vez Cayo, pero si eso es cierto, creo que has hecho lo necesario para que un día a tu alrededor legiones de dioses humanos se levanten, implacables también, y ahoguen en sangre tu divinidad de un momento. Escipión, dice Cesonia. Calígula, con voz precisa y dura, deja, Cesonia, no sabes cuánta verdad dices. Escipión, he hecho lo necesario. Apenas imagino el día de que hablas, pero lo sueño a veces, y en todos los rostros que avanzan entonces desde el fondo de la noche amarga, en sus facciones torcidas por el odio y la angustia, reconozco, sí, maravillado, el único Dios que adoré en este mundo, miserable y cobarde como el corazón humano. Y ahora vete, has hablado de más. Todavía tengo que pintarme los dedos de los pies. Me corre prisa. Todos salen, salvo Licón, que gira en torno a Calígula, absorto en el cuidado de sus pies. Calígula. Helicón, ¿qué hay? ¿Adelanta tu trabajo? ¿Qué trabajo? Bueno, la luna. Es cuestión de paciencia, pero quisiera hablarte. Quizás tuviera paciencia, pero no dispongo de mucho tiempo. Hay que darse prisa, Helicón. Ya te lo dije, haré lo que pueda, pero antes tengo cosas graves que anunciarte. Calígula, como si no hubiera oído nada. Fíjate que ya le he poseído. ¿A quién? ¿A la luna? Sí, claro, naturalmente, pero sabes que conjuran contra tu vida, ¿no? La he poseído eternamente. Solo 2 o 3 veces, es cierto, pero de todos modos la he poseído. Hace mucho que trato de hablarte. Fue el verano pasado, dice Calígula, después de mirarla y acariciarla mucho sobre las columnas del jardín. Acabó por comprender. Helicón, terminemos con ese juego, Cayo. Mi obligación es hablar aunque no quieras escucharme. Peor para ti si no oyes. Calígula sigue ocupado en teñirse las uñas de los pies, contesta. Este barniz no vale nada. Pero volviendo a la luna, fue una hermosa noche de agosto. Helicón se aparta con despecho y calla, inmóvil. Hizo algunos remilgos y yo ya me había acostado. Al principio ella estaba ensangrentada sobre el horizonte, luego empezó a subir cada vez más ligera, con rapidez creciente. Cuanto más subía, más clara iba haciéndose. Llegó a ser un lago de agua lechosa en medio de aquella noche llena de estrellas apretadas. Llegó entonces con el calor, dulce, ligera y desnuda. Cruzó el umbral del aposento y con segura lentitud llegó hasta mi cama. Se deslizó en ella y me inundó con sus sonrisas y su resplandor. Decididamente, este barniz no vale nada, pero ya ves, Helicón,
Puedo decir sin jactancias que la he poseído. Helicón, ¿quieres escucharme y enterarte de lo que te amenaza? Calígula se detiene y lo mira fijamente. Solo quiero la luna, Helicón. Sé de antemano quién me matará. Todavía no he agotado todo lo que puede hacerme vivir. Por eso quiero la luna, y no reaparezcas antes de habérmela conseguido. Helicón, entonces cumpliré con mi deber y diré lo que tengo que decir. Han organizado una conspiración contra ti. Quereas es el jefe. He sorprendido esta tablilla que puede enterarte de lo esencial. Helicón deja la tablilla en uno de los asientos y se retira. Calígula, ¿a dónde vas? A buscar a la luna. Llaman débilmente a la puerta del fondo. Calígula se vuelve con brusquedad y ve al viejo Patricio. El viejo Patricio vacilante dice: ¿me permites, Cayo? Calígula impaciente le dice: bueno, entra, mirándolo. Vaya, preciosa, venimos a ver de nuevo a Venus. El viejo Patricio: no es eso. Shh. Oh, perdón, Cayo. Quiero decir, tú sabes que te quiero mucho, y además lo único que deseo es terminar tranquilo mis últimos días. Calígula: demonios, prisa. El viejo Patricio dice: en fin, es muy grave, es todo muy grave. No es grave. ¿Pero qué cosa, Cayo? ¿De qué hablamos? Amor mío, le dice Calígula al viejo. El viejo, mirando a su alrededor, es decir, se retuerce y termina por estallar. Una conspiración contra ti, Calígula. Ya lo ves, es lo que yo decía, nada grave. Cayo, quieren matarte. Calígula se le acerca y lo toma de los hombros. ¿Sabes por qué no puedo creerte? El viejo, haciendo ademán de jurar: por todos los dioses, Cayo. Suavemente, empujándolo poco a poco hacia la puerta, Calígula le dice: no jures, sobre todo no jures. Escucha en cambio, si lo que dice fuera cierto, tendría que suponer que traicionas a tus amigos, ¿no es así? El viejo Patricio, un poco perdido, le dice: es decir, Cayo, que mi amor por ti. Calígula en el mismo tono: y no puedo sostener eso. He testeado tanto la cobardía que nunca podría evitar la muerte de un traidor. Bien sé lo que vales y seguramente no querrás traicionar ni morir. Seguramente, Cayo, seguramente. Ya ves entonces que tenía razón al no creerte. No eres un cobarde, ¿verdad? No, ni un traidor, ni qué decirlo, Cayo. Y en consecuencia, si no hay conspiración, dime, ¿solo era una broma? Una broma, sí, una simple broma. Nadie quiere matarme, ¿no es evidente? Nadie, claro, no, nadie. Calígula, respirando con fuerza, luego lentamente: entonces lárgate, Ricura. Un hombre honorable es un animal tan raro en este mundo que no podría soportar su vista demasiado tiempo. Necesito quedarme solo para saborear este gran momento.
Calígula contempla un instante la tablilla desde su sitio. La toma y la lee, respira hondo y llama a un guardia. Trae a Quereas. El guardia sale. Espera un momento. El guardia se detiene. Con cuidado. El guardia sale. Calígula va y viene, luego se dirige hacia el espejo y le dice: habías decidido ser lógico, idiota. Solo es cuestión de saber hasta dónde llegarán las cosas. Si te trajeran la luna, todo cambiaría, ¿verdad? Lo imposible resultaría posible y al mismo tiempo, de una vez, todo se transfiguraría. ¿Por qué no, Calígula? ¿Quién puede saberlo? Mira a su alrededor. Cada vez hay menos gente a mi alrededor, es curioso. Al espejo con voz sorda. Demasiados muertos. Todo queda desguarnecido. Aunque me trajeran la luna, no podría echarme atrás. Aunque los muertos se estremecieran de nuevo bajo la caricia del sol, los asesinatos no volverían bajo tierra. Con acento furioso: la lógica, Calígula. Hay que perseguir la lógica. El poder hasta el fin. El abandono hasta el fin. No es posible volver atrás. Es preciso llegar hasta la consumación. Entra Quereas. Calígula se ha echado un poco hacia atrás en el asiento. Envuelto en su manto, parece extenuado. Quereas, ¿me has llamado, Cayo? Con voz débil. Sí, Quereas. ¿Tienes algo especial que decirme? No, Quereas. ¿Estás seguro de mi presencia es necesaria? Absolutamente seguro. Pero discúlpame, estoy distraído y te recibo muy mal. Siéntate y conversemos como amigos. Necesito hablar un poco con alguien inteligente. Quereas se sienta. Quereas, ¿crees que dos hombres de alma y orgullo semejante pueden hablarse por lo menos una vez en la vida, con el corazón en la mano, como si estuvieran desnudos uno frente al otro, despojados de los prejuicios, de los intereses particulares y de las mentiras de que viven? Pienso que es posible, Cayo, pero creo que tú eres incapaz. Tienes razón. Solo quería saber si pensabas como yo. Cubrámonos, pues, con las máscaras. Utilicemos las mentiras. Hablemos como se combate, cubiertos hasta la guarnición. Quereas, ¿por qué no me quieres? Porque no hay nada amable en ti, Cayo, porque estas cosas no se ordenan, y además porque te comprendo demasiado bien, y no se puede querer ese rostro que tratamos de enmascarar en nosotros mismos. ¿Por qué me odias? En eso te equivocas, Cayo, no te odio, te juzgo nocivo y cruel, egoísta y vanidoso, pero no puedo odiarte porque no te creo feliz, y no puedo despreciarte porque sé que no eres cobarde. Entonces, ¿por qué quieres matarme? Ya te lo dije, te juzgo nocivo, me gusta la seguridad y la necesito. La mayoría de los hombres son como yo. Son incapaces de vivir en un universo donde el pensamiento más descabellado puede en un segundo entrar en la realidad, donde la mayoría de las veces entra en ella como el cuchillo en el corazón. Tampoco yo quiero vivir en semejante universo. Prefiero la seguridad. La seguridad y la lógica no marchan juntas. Es cierto,
No es lógico, pero es sano. Continúa. No tengo nada más que decirte. No quiero entrar en tu lógica. Tengo otra idea de mis deberes de hombre. Sé que la mayoría de tus súbditos piensan como yo. Eres molesto para todos. Es natural que desaparezcas. Todo eso es muy claro y muy legítimo. Para la mayoría de los hombres hasta sería evidente. No para ti. Sin embargo, eres inteligente y la inteligencia se paga caro o se niega. Yo pago, pero tú, ¿por qué no la niegas y no quieres pagar? Porque tengo ganas de vivir y ser feliz. Creo que no es posible ni lo uno ni lo otro, llevando a lo absurdo hasta sus últimas consecuencias. Soy como todo el mundo, para sentirme liberado de ello. Deseo a veces la muerte de aquellos a quienes amo. Codicio mujeres que la ley de la familia o de la amistad me veda. Para ser lógico debería entonces matar o poseer, pero juzgo que esas ideas vagas no tienen importancia. Si todo el mundo me emitiera a realizarlas, no podríamos vivir ni ser felices. Una vez más lo digo, eso es lo que me importa. Así que necesitas creer en alguna idea superior. Creo que unas acciones son más bellas que otras. Yo creo que todas son equivalentes. Lo sé, Cayo, y por eso no te odio, pero eres molesto y tienes que desaparecer. Es muy justo, pero ¿a qué anunciármelo con riesgo de tu vida? Porque otros me reemplazarán y porque no me gusta mentir. Creas, sí, Cayo. ¿Crees que dos hombres de alma y orgullo semejantes pueden hablarse por lo menos una vez en la vida con el corazón en la mano? Creo que es lo que acabamos de hacer, si querías. Sin embargo, tú me juzgabas incapaz de ello. Me equivocaba, Cayo, lo reconozco y te doy las gracias. Ahora espero tu sentencia. Calígula distraído. ¿Mi sentencia? Ah, quieres decir sacando la tablilla debajo del manto. ¿Conoces esto, Quereas? Sabía que estaba en tus manos. Calígula con pasión. Sí, Quereas. Y tu misma franqueza era simulada. Los dos hombres no se han hablado con el corazón en la mano, pero no importa. Ahora vamos a interrumpir el juego de la sinceridad y reanudaremos la vida del pasado. Aún debes tratar de comprender lo que voy a decirte. Aún debes soportar mis ofensas y mi mal humor. Escucha, Quereas. Esta tablilla es la única prueba. Me voy, Cayo. Estoy cansado de todo este juego grotesco. Lo conozco demasiado y no quiero verlo más. Calígula con la misma voz apasionada y atenta. Quédate un momento. Es la única prueba, ¿verdad? No creo que necesites pruebas para hacer morir a un hombre. Es cierto, pero por una vez quiero contradecirme. A nadie le molesta y es tan grato contradecirse de vez en cuando. Es un descanso, necesito descanso, Quereas. No comprendo y no me gustan las complicaciones. Por supuesto, Quereas, tú eres un hombre sano, ¿no? No deseas nada extraordinario. Lanzando una carcajada. Quieres vivir y ser feliz, jaja, solo eso. Creo que es preferible terminar. Todavía no. Un poco de paciencia, ¿quieres? Tengo esta prueba, mírala.
Quiero pensar que no puedo haceros morir sin ella. Es mi opinión y mi descanso. Bueno, mira cómo terminan las pruebas en manos de un emperador. Acerca la tablilla a una antorcha. Querea se le acerca, la antorcha lo separa. La tablilla se derrite. Ya lo ves, conspirador. Se derrite y a medida que desaparece esta prueba, una mañana de inocencia te levanta sobre tu rostro. Qué admirable frente pura tienes, Querea. Qué hermoso es un inocente. Admira mi poder. Ni los mismos dioses pueden restituir la inocencia sin castigar antes. Y a tu emperador le basta una llama para absolverte y alentarte. Continúa, Quereas. Prosigue hasta el final el magnífico razonamiento que expusiste. Tu emperador aguarda el descanso. Es su manera de vivir y de ser feliz. Quereas mira a Calígula con estupor. Esboza apenas un ademán. Parece comprender. Abre la boca y parte bruscamente. Calígula continúa sosteniendo la tablilla en la llama y sonríe. Sigue a Quereas con la mirada. Telón. El escenario está en semioscuridad. Entran Quereas y Escipión. Quereas se dirige a la derecha, luego a la izquierda y vuelve hacia Escipión. Escipión, con semblante cerrado. ¿Qué quieres de mí? Quereas, el tiempo apremia. Debemos estar seguros de lo que haremos. ¿Quién te dijo que no estoy seguro? ¿No viniste a nuestra reunión de ayer? Es verdad, Quereas. Escipión, tengo más años que tú y no acostumbro a pedir ayuda, pero lo cierto es que te necesito. Este asesinato exige fiadores respetables. En medio de tanta vanidad herida y tanto innoble temor, solo las tuyas y las mías son razones puras. Sé que si nos abandonas, no traicionarás nada, pero eso es indiferente. Lo que deseo es que te quedes con nosotros. Comprendo, pero te juro que no puedo. ¿Entonces estás con él? No, pero no puedo estar con él. Una pausa, luego osadamente. Si lo matara, por lo menos estaría con él. Sin embargo, mató a tu padre. Sí, todo, pero también ahí no termina. Él niega lo que tú crees, escarnece lo que veneras. Es cierto, Quereas, pero hay algo en mí que se lo asemeja. La misma llama nos quema el corazón. Hay momentos en que es preciso elegir, Escipión. Yo acallé en mí lo que podía asemejársele. Escipión, no puedo elegir porque además de lo que padezco también porque él padece. Mi desgracia es comprenderlo todo. Entonces eliges darle la razón. Oh, por favor, Quereas, para mí ya nadie tendrá nunca la razón. Pausa, se miran. Quereas, emocionado, acercándose a Escipión. Sabes que lo odio, aún más por lo que ha hecho de ti. Sí, me enseñó a exigirlo todo. No, Escipión.
te ha desesperado, y desesperar a un alma joven es un crimen que supera todos los que han cometido hasta ahora. Te aseguro que bastaría para que yo lo matara con furor. Se dirige a la salida y entra Helicón. Helicón, te buscaba, Quereas. Calígula organiza aquí una pequeña reunión amistosa. Debes esperarlo. Se vuelve hacia Escipión. A ti nadie te necesita, pichón. Puedes marcharte. Escipión, en el momento de salir, se vuelve hacia Quereas. ¿Quereas? Sí, Escipión. No, Escipión. Escipión y Helicón salen. Quereas, tranquilo, sentándose, pregunta: ¿qué pasa? Primer Patricio y el viejo. Patricio: han descubierto la conjuntura. ¿Y qué? La tortura. Quereas, impasible: recuerdo que Calígula dio 81.000 sestercios a un esclavo ladrón que no confesó, a pesar de la tortura. Primer Patricio: mucho adelantamos con eso. No, pero es prueba de que le gusta el valor y debieras tomarlo en cuenta. Lo mira al viejo Patricio y le pregunta: ¿no podrías dejar de castañear los dientes? Me escrispas con ese ruido. Es que basta de historias. Nos estamos jugando la vida. Quereas, sin inmutarse: ¿conocéis la frase favorita de Calígula? El viejo Patricio, casi sin lágrimas: sí, se la dice al verdugo: mátalo lentamente para que se sienta morir. Quereas: no, es mejor. Después de una ejecución, bosteza y dice con seriedad: lo que más admiro es mi insensibilidad. El primer Patricio escucha ruidos de armas y pregunta: ¿oís? Quereas: esa frase revela una debilidad. El viejo: ¿no te importaría dejar de hacer filosofía? Me da grima. Entra por el fondo un esclavo que trae armas y las coloca sobre un asiento. Quereas, que no lo ha visto, dice: reconozcamos por lo menos que este hombre ejerce una influencia innegable. Obliga a pensar, obliga a todo el mundo a pensar. La inseguridad hace pensar, y por ello lo persiguen tantos odios. El viejo Patricio, siempre temblando, mira. Quereas ve las armas, le cambia un poco la voz: quizás tuvieras razón. El primer Patricio dice: había que proceder rápido. Hemos esperado de más. Quereas: sí, es una lección que se aprende un poco tarde. El viejo Patricio dice: pero esto es una locura. No quiero morir. Se levanta y pretende escapar. Aparecen dos guardias y lo detienen a la fuerza después de abofetearlo. El primer Patricio se desploma en su asiento. Quereas dice algunas palabras que no se oyen. De improviso, una extraña música agria, saltarina, de sistros y címbalos irrumpe en el fondo. Los patricios guardan silencio y miran. Calígula, con vestido corto de bailarina y flores en la cabeza, aparece como una sombra chinesca detrás de las cortinas del fondo. Remeda
algunos ridículos movimientos de danza y desaparece. Poco después, un guardia dice con voz solemne: el espectáculo ha terminado. Entra en tanto Cesonia, entra silenciosamente por detrás de los espectadores. Habla con una voz neutra que sin embargo lo sobresalta. Cesonia: Calígula me ha encargado deciros que os citaba por asuntos de Estado, pero hoy os había invitado a comulgar con él en una emoción artística. Agregó además que a quien no hubiera comulgado se le cortaría la cabeza. Discúlpenme si insisto, pero debo preguntaros si os ha parecido hermosa esta danza. Patricio I: fue hermosa, Cesonia. El viejo contesta: oh sí, Cesonia. ¿Y tú, Quereas? Quereas fríamente: fue gran arte. Cesonia: perfecto. Ahora podré informar a Calígula. Y sale. Quereas: y ahora a darse prisa. Quedaos aquí los dos. Esta noche seremos un centenar. Sale. El viejo Patricio dice: quedaos aquí, quedaos aquí. Bien, que me gustaría irme. Husmea: aquí huele a muerte. Primer Patricio: mentira. Dije que la danza era hermosa. El viejo Patricio conciliador le dice: lo era, en cierto sentido lo era. Interrumpe de pronto varios patricios y caballeros. Segundo Patricio: ¿qué pasa? ¿Lo sabéis? El emperador nos ha hecho llamar. El viejo distraído dice: quizás sea para la danza. El segundo dice: ¿qué danza? El viejo responde: sí, bueno, la emoción artística. El tercero dice: me dijeron que Calígula estaba muy enfermo. El primero contesta: lo está. El tercero pregunta: ¿y qué tiene? Por todos los dioses, ¿está por morir? El primero contesta: no lo creo. Su enfermedad solo es mortal para los demás. El viejo responde: sí, así puede decirse. El segundo dice: te comprendo, pero ¿no tiene alguna enfermedad menos grave y más ventajosa para nosotros? El primer Patricio responde: no, esa enfermedad no admite competencia. Con permiso, debo ver a Quereas. Y sale. Entra Cesonia y un breve silencio. Cesonia: Calígula está enfermo del estómago. Ha vomitado sangre. Los patricios la rodean. El segundo Patricio dice: oh, dioses todopoderosos, si se restablece prometo entregar 200.000 sestercios al tesoro del Estado. Y el tercero, exagerando, dice: Júpiter, toma mi vida a cambio de la suya. Calígula ha entrado hace un momento y escucha. Calígula se avanza hacia el segundo y le dice: acepto tu ofrenda, Lucio, te lo agradezco. Mi tesoro se presentará mañana en tu casa. Se acerca al tercer patricio y lo besa. No puedes imaginarte qué conmovido estoy. Hace una pausa, luego tiernamente le dice: ¿así que me quieres? Y el tercer patricio, emocionado, me responde: César, no hay nada que por ti no entregara inmediatamente. Calígula, besándole de nuevo: ah, esto es demasiado, Casio. No merezco tanto amor. Casio hace ademán de protesta: no,
No te digo que no, soy indigno de él. Llama a los guardias, llevadlo a Casio dulcemente. Anda, amigo, y recuerda que Calígula te ha entregado el corazón. El tercer patricio, vagamente inquieto, pero ¿a dónde me llevan? Calígula, a la muerte, hombre. Has dado tu vida por la mía. Ya me siento mejor. Ni siquiera tengo ese horrible gusto a sangre en la boca. Me has curado. ¿Estás contento, Casio, de poder dar tu vida por otro cuando ese otro se llama Calígula? Ya estoy nuevo, dispuesto a todas las fiestas. Se llevan a Casio, que resiste y grita. El tercer patricio dice: no quiero, esto es una broma. Calígula, soñador entre los gritos. Los caminos que bordean el mar pronto estarán cubiertos de mimosas. Las mujeres llevarán vestidos de telas livianas. Un gran cielo fresco y resplandeciente. Casio. Las sonrisas de la vida. Casio está a punto de salir. Cesonia lo empuja suavemente y Calígula, volviéndose súbitamente serio: amigo mío, si hubieras querido bastante a la vida, no la habrías jugado con tanta imprudencia. Se llevan a Casio. Calígula, volviendo hacia la mesa: y el que ha perdido debe pagar siempre. Ven, Cesonia, se vuelve hacia los otros. A propósito, se me ha ocurrido un hermoso pensamiento que quiero compartir con vosotros. Hasta ahora mi reinado ha sido demasiado feliz. Ni peste universal, ni religión cruel, ni siquiera un golpe de estado, en una palabra, nada que pueda hacerme pasar a la posteridad. En parte por eso, sabéis, trato de compensar las prudencias del destino. Quiero decir, no sé si me habéis comprendido. Con una risita, en fin, yo reemplazo a la peste. Cambiando de tono, pero callad. Aquí está Quereas. Te toca a ti, Cesonia. Sale, entran Quereas y el primer patricio. Cesonia se dirige vivamente al encuentro de Quereas. Cesonia: Calígula muerto. Vuelve la cara como si llorara y mira fijo a los demás, que callan. Todo el mundo parece consternado, pero por razones diferentes. El primer patricio: ¿estás segura? Posible. Danzó hace un rato. Cesonia: justamente el esfuerzo acabó con él. Querea va rápidamente del uno al otro y se vuelve hacia Cesonia. Todo el mundo guarda silencio. Cesonia, lentamente: ¿nos dice nada? Quereas. Quereas, también lentamente: es una gran desgracia. Calígula entra brutalmente y se acerca a Quereas. Estuviste bien, Quereas. Gira sobre sí mismo y mira a los demás de mal humor. Bueno, falló. A Cesonia: no olvides lo que te dije. Y sale. Cesonia en silencio lo mira marcharse. El viejo patricio, sostenido por una esperanza infatigable: ¿estará enfermo, Cesonia? Cesonia, mirándolo con odio: no, ricura, pero lo que ignoras es que este hombre duerme 2 horas todas las noches y el resto del tiempo, incapaz de descansar, ambula por las galerías del palacio. Lo que ignoras, lo que nunca te has preguntado,
es en qué piensa este hombre durante las horas mortales que van desde la medianoche hasta la salida del sol. ¿Enfermo? No lo está, a menos que inventes un nombre y medicamentos para las úlceras que cubren su alma. Quereas en apariencia conmovido. Tienes razón, Cesonia, no ignoramos que Cayo. Cesonia, más rápido. No lo ignoráis, pero como todos los que no tienen alma, no podéis soportar a los que tienen demasiada alma. Eso es lo que molesta, ¿verdad? Entonces le llaman enfermedad. Los pedantes quedan justificados y contentos. En otro tono, ¿alguna vez has amado, Quereas? Quereas, de nuevo dueño de sí. Ya somos demasiado viejos para aprender a hacerlo, Cesonia. Y además, no es seguro que Calígula nos dé tiempo. Cesonia, que se ha recobrado, es cierto, se sienta. Casi olvido las recomendaciones de Calígula. Todos sabéis que hoy es un día consagrado al arte. El viejo Patricio, según el calendario, no, según Calígula. Ha citado a algunos poetas, les propondrá una composición improvisada sobre un tema determinado. Desea que aquellos de vosotros que sean poetas concurran especialmente. Ha designado en particular al joven Escipión y a Metelo. Pero no estamos preparados, Cesonia. ¿Cómo? Si no hubiese oído, con voz neutra. Naturalmente, habrá recompensas y también habrá castigos. Ligero retroceso de los otros, os diré en confianza, que no son muy graves. Entra Calígula, está más sobrio que nunca. Calígula, ¿está todo listo? Cesonia, todo. Haced entrar a los poetas, le dice a unos guardias. Entran de a dos una docena de poetas que bajan por la derecha a paso cadencioso. Calígula, ¿y los otros? Cesonia, Metelo y Escipión. Los dos se unen a los poetas. Calígula se sienta al fondo, a la izquierda, con Cesonia y el resto de los patricios. Breve silencio. Calígula. Tema: la muerte. Plazo: 1 minuto. Los poetas escriben precipitadamente en las tablillas. Calígula. ¿Yo? ¿No es suficiente? El viejo Patricio. Oh, sí, absolutamente suficiente. Quereas, ¿participarás en el concurso, Cayo? Calígula. Es inútil, hace tiempo hice mi composición sobre el tema. El viejo solícito dice, pregunta, ¿cómo se puede leerla? Calígula, a mi manera, la recito todos los días. Cesonia lo mira angustiada. Cesonia suavemente, perdóname. Calígula, por favor, nada de humildad, sobre todo nada de humildad. Ya eres difícil de soportar, pero tu humildad... Cesonia sube lentamente. Calígula a Quereas. Continúo. Es la única composición que he escrito, pero también prueba que soy el único artista que Roma haya conocido, el único, oyes, que ponga de acuerdo su pensamiento con sus actos. Quereas, es solo cuestión de poder. Calígula, así es. Los otros crean por falta de poder. Yo necesito una obra. Yo vivo brutalmente. Bueno, y vosotros ya estáis. Ya estamos, creo, dijo Metelo. Todos dicen sí. Calígula, bueno, escuchadme bien. Os levantéis. Yo tocaré el silbato.
El primero empezará la lectura al oír el silbato, ha de detenerse y empezará el segundo. Y así sucesivamente. El vencedor, naturalmente, será aquel cuya composición no haya interrumpido el silbato. Preparaos. Se vuelve hacia Quereas, confidencial. Se necesita organización en todo, hasta en el arte. Silbato. Primer poeta. Muerte. Cuanto más allá de las negras orillas. Silbato. El poeta desciende por la derecha, los otros harán lo mismo. Escena mecánica. Segundo poeta. Las tres parcas en su antro. Silbato. Tercer poeta. Te llamo, oh muerte. Silbato rabioso. El cuarto poeta avanza y adopta una actitud declamativa. El silbato resuena antes de que haya hablado. Quinto poeta. Cuando era un niñito. Calígula gritando. No, ¿qué relación puede tener con el tema la infancia de un imbécil? ¿Quieres decirme dónde está la relación? Quinto poeta. Pero sexto poeta avanza aclarándose la voz. Inexorable, camina, silbato. Séptimo poeta, misterioso, recóndita y difusa oración. Silbato entrecortado. Escipión avanza sin tablillas. Calígula. ¿No tienes tablillas, Escipión? No las necesito. Calígula. Veamos. Escipión. Muy cerca de Calígula sin mirar y con una especie de cansancio. Casa desde la dicha que purifica a los seres. Cielo en el que el sol chorrea. Fiestas únicas y salvajes. Delirio mío, sin esperanza. Calígula suavemente. Detente, ¿quieres? Los otros no necesitan competir. Escipión. Eres muy joven para conocer las verdades lecciones de la muerte. Escipión mirando fijo a Calígula. Eres muy joven para perder a mi padre. Calígula. Apartándose bruscamente. Vamos, vosotros a formar fila. Un falso poeta es un castigo demasiado duro para mi gusto. Hasta hoy había pensado conservaros como aliados, y a veces imaginaba que formarais el último cuadro de mis defensores. Pero es inútil, os arrojaré entre mis enemigos. Los poetas están contra mí. Puedo decir que este es el fin. Salid en orden. Desfilaréis ante mí, lamiendo las tablillas para borrar las huellas de vuestra infamia. Atención, adelante. Silbidos rítmicos. Los poetas salen por la derecha marcando el paso y lamiendo sus inmortables tablillas. Calígula, en voz muy baja. Y salid todos. En la puerta Quereas retiene el primer patricio por el hombro. Quereas, ha llegado el momento. El joven Escipión, que ha oído, vacila en el umbral de la puerta y se acerca a Calígula. Calígula, con maldad. ¿No puedes dejar en paz como lo hace ahora tu padre? Escipión, vamos, Cayo, todo esto es inútil. Ya sé que has elegido. Calígula, déjame. Te dejaré, sí, porque creo haberte comprendido. Ni para ti ni para mí, que me parezco tanto a ti, hay ya salida. Voy a marcharme muy lejos, a buscar las razones de todo esto. Adiós, querido Cayo. Cuando todo haya terminado, no olvides que te he querido. Sale Calígula, lo mira, hace un ademán, pero se sacude brutalmente y vuelve junto a Cesonia. Cesonia, ¿qué dijo? Calígula, no está a tu alcance. ¿En qué piensas? En aquel, y en ti también.
pero es lo mismo. ¿Qué pasa? Calígula mirándola. Escipión se ha marchado. He terminado con la amistad, pero no me pregunto por qué estás tú todavía. ¿Porque te gusto? No. Si te hiciera matar, creo que me comprenderías. Sería una solución. Hazlo pues. Pero no puedes, siquiera por un minuto, despreocuparte y vivir libremente. Hace ya varios años que me ejercito en vivir libremente. No, no es así como lo entiendo. Compréndeme, puede ser tan bueno vivir y amar en la pureza del propio corazón. Cada uno se gana la pureza como puede, yo persiguiendo lo esencial. Nada de eso me impide, por lo demás, hacerte matar. Se ríe. Sería la coronación de mi carrera. Calígula se levanta y hace girar el espejo. Camina en círculo, con los brazos colgando, casi sin ademanes, como un animal. Calígula, es curioso, cuando no mato me siento solo. Los vivos no bastan para poblar el universo y alejar el tedio. Cuando estáis todos aquí me hacéis sentir un vacío sin medida, donde no puedo mirar, solo estoy bien entre mis muertos. Se planta frente al público, un poco inclinado hacia adelante, olvidado de Cesonia. Ellos son verdaderos, son como yo, me esperan y me apremian. Menea la cabeza. Tengo largos diálogos con este y aquel, que gritó pidiendo gracias, y a quien hice cortar la lengua. Cesonia, ven, siéntete a mi lado. Apoya la cabeza en mi rodilla. Calígula obedece. ¿Estás bien? Todo calla. Calígula, todo calla. Exageras. ¿No oyes ese ruido a hierros? Ruidos. ¿No adviertes esos 1000 ligeros rumores que revelan el odio en acecho? Rumoreas. Cesonia, nadie se atrevería. Sí, la estupidez. La estupidez no mata, da cordura. Es asesina, Cesonia. Es asesina cuando se considera ofendida. Oh, no me asesinarán aquellos cuyos padres o hijos he matado. Ellos han comprendido. Están conmigo, tienen el mismo gusto en la boca, pero estoy indefenso contra la vanidad de ellos, de los otros, aquellos de quienes me he burlado, a quienes he puesto en ridículo. Cesonia con vehemencia. Te defenderemos nosotros, todavía somos muchos que te queremos. Cada vez sois menos, hice todo lo posible para que así fuera. Y además, seamos justos, no solo está en mí contra la estupidez, también lo están la lealtad y el coraje de los que quieren ser felices. Cesonia siempre vehemente, no te matarán. O entonces algo venido del cielo los aniquilará antes de que te haya tocado. Calígula, del cielo, no hay cielo, pobre mujer. Pero ¿por qué tanto amor de pronto? ¿No estaba en nuestras convenciones? Cesonia, que se ha puesto de pie y camina. ¿No basta entonces verte matar a los demás? Hay que saber también que te matarán. No basta recibirte cruel y desgarrado, sentir tu olor a crimen cuando te apoyas en mi vientre. Cada día veo morir un poco más en ti la apariencia humana. Se vuelve hacia él. Soy fea y casi vieja, lo sé, pero tanto me preocupas que a mi alma no le importa ya que no me ames. Solo quisiera verte sano. A ti que aún eres un niño, toda una vida por delante. Calígula se levanta y la mira.
Hace ya mucho que estás aquí, Cesonia, es cierto, pero me conservarás a tu lado, ¿verdad? No lo sé, solo sé por qué estás aquí, por todas aquellas noches en que el placer era agudo y sin alegría, y por todo lo que conoces de mí. La toma en sus brazos y con la mano le echa la cabeza un poco hacia atrás. Tengo 29 años, es poco, pero en esta hora en que mi vida me parece, sin embargo, tan larga, tan cargada de despojos, en fin, tan cumplida, eres el último testigo y no puedo evitar cierta ternura vergonzante por la vieja que serás. Dime que quieres conservarme a tu lado. No lo sé. Solo tengo conciencia y esto es lo más terrible de que esta ternura vergonzante es el único sentimiento puro que la vida me haya dado hasta ahora. Cesonia se desprende de sus brazos. Calígula la siente. Ella pega la espalda contra él, que la abraza. Calígula, ¿no sería mejor que el último testigo desapareciera? Cesonia, eso no tiene importancia. Me hace feliz lo que me has dicho. Pero ¿por qué no puedo compartir esa felicidad contigo? Calígula, ¿quién te dijo que no soy feliz? La dicha es generosa, no vives de destrucciones. Entonces hay dos clases de dicha y yo elegí la de los asesinos, porque soy feliz. Hace tiempo creí alcanzar el límite del dolor. Pues bien, no, todavía no es posible ir más lejos. En el confín de esta comarca hay una felicidad estéril y magnífica. Mírame. Cesonia se vuelve hacia él. Me río, Cesonia, cuando pienso que durante varios años Roma entera evitó pronunciar el nombre de Drusila, porque Roma se equivocó durante esos años. El amor no me basta. Eso es lo que comprendí entonces. Es lo que comprendo también hoy al mirarte, porque amar a una persona es aceptar envejecer con ella. No soy capaz de este amor. Drusila, vieja, era mucho peor que Drusila muerta. Es habitual la creencia de que un hombre sufre porque la persona a quien ama muere un día, pero su verdadero sufrimiento es menos fútil. Es advertir que tampoco la pena dura. Hasta el dolor carece de sentido. Ya ves, no tenía excusas, ni siquiera la sombra de un amor, ni la amargura de la melancolía. No tengo coartada, pero hoy soy más libre que hace años, libre del recuerdo y de la ilusión. Ríe apasionadamente. Sé que nada dura. Saber esto, solo 2 o 3 en la historia hemos hecho esta experiencia. Hemos realizado esta felicidad de mente. Cesonia ha seguido hasta el fin una tragedia muy curiosa. Es hora de que caiga para ti el telón. Pasa de nuevo tras ella y desliza el antebrazo en torno al cuello de Cesonia. Cesonia, con espanto. ¿Acaso es la felicidad esa libertad espantosa? Calígula, apretando poco a poco con el brazo la garganta de Cesonia.
tenlo por seguro, Cesonia. Si ella hubiera sido un hombre satisfecho, gracias a ella he conquistado la divina clarividencia del solitario. Se exalta cada vez más, estrangulando poco a poco a Cesonia, quien se entrega sin resistencia, con las manos un poco tendidas hacia adelante. Él le habla, inclinado al oído. Vivo, mato, ejerzo el poder delirante del destructor, comparado con el cual el del creador parece una parodia. Eso es ser feliz. Esa es la felicidad, esta insoportable liberación, este universal desprecio, la sangre, el odio a mi alrededor, este aislamiento sin igual del hombre que tiene toda su vida bajo la mirada, la alegría desmedida del asesino impune, esta lógica implacable que tritura vidas humanas. Se ríe. ¿Qué te tritura, Cesonia, para lograr por fin la soledad eterna que deseo? Cesonia debatiéndose débilmente. Callo. Calígula, cada vez más exaltado. No, nada de ternura. Hay que terminar. El tiempo apremia, querida Cesonia. Cesonia agoniza. Calígula la arrastra hasta el lecho donde la deja caer. Calígula mirándola con ojos extraviados, con voz ronca. Y tú también eres culpable, pero matar no es la solución. Gira sobre sí mismo, hosco, y se acerca al espejo. Calígula. Calígula, tú también eres culpable. Entonces, ¿no es verdad? Un poco más, un poco menos. Pero ¿quién se atrevería a condenarme en este mundo sin juez, donde nadie es inocente? Con acento de angustia, apretándose contra el espejo. Ya lo ves, Helicón. No ha venido. No tendré la luna, pero qué amargo es estar en lo cierto y llegar sin remedio a la consumación. Porque temo la consumación. Ruido de armas. La inocencia prepara su triunfo. ¿Por qué no estaré en su lugar? Tengo miedo. Qué asco. Después de haber despreciado a los demás, sentir la misma cobardía en el alma. Pero no importa. Tampoco el miedo dura. Encontraré ese gran vacío donde el corazón se sosiega. Retrocede un poco, vuelve hacia el espejo, parece más tranquilo, reanuda el discurso, pero en voz más baja y concentrada. Todo parece tan complicado, sin embargo, todo es tan sencillo. Si yo hubiera conseguido la luna, si el amor bastara, todo habría cambiado. Pero, ¿dónde apagar esta sed? ¿Qué corazón, qué Dios tendría para mí la profundidad de un lago? De rodillas y llorando. Nada, en este mundo ni en el otro, que esté a mi altura. Sin embargo sé, y tú también lo sabes, tiende las manos hacia el espejo llorando. ¿Qué bastaría que lo imposible fuera lo imposible? Lo busqué en los límites del mundo, en los confines de mí mismo. Tendí mis manos gritando, tiendo mis manos y te encuentro siempre frente a mí, y por ti estoy lleno de odio. No tomé el camino verdadero, no llego a nada. Mi libertad no es la buena, nada.
siempre nada. Ah, cómo pesa esta noche. El licón no ha venido. Seremos culpables para siempre. Esta noche pesa como el dolor humano. Ruido de armas y cuchicheos entre bastidores. Calígula se levanta, toma con la mano un asiento bajo y se acerca al espejo, respirando con fuerza. Se observa simula un salto hacia adelante y frente al movimiento simétrico de su doble en el espejo, arroja el asiento al vuelo gritando: ¡A la historia, Calígula! ¡A la historia! El espejo se rompe y en ese momento por todas las puertas entran la conjura en armas. Calígula los enfrenta con una risa loca. El viejo patricio lo hiere en la espalda, quereas en medio de la cara. La risa de Calígula se transforma en estertor. Todos lo hieren. Con un último estertor, Calígula, riendo, grita: todavía estoy vivo.